Soy el pastor Juan José Gil. Estaba pensando en con qué facilidad, cuando se comienza una crisis, se puede enlazar con otra y luego con otra si es necesario. Cuando se persigue derrotar o vencer, pues quizá lo que se considera el enemigo, entonces se lleva a cabo una estrategia de guerra. Nunca la guerra es un arma con una sola munición. Siempre es un conjunto de armamentos coordinados, preparados para llevar a cabo un ataque más completo, un ataque que sea más eficaz. Es así como funciona la guerra. La infantería avanzará, pero la artillería protegerá y siempre va a haber una estrategia de coordinación. De alguna forma esto es lo que está pasando, estamos en una guerra. Y en esta guerra se están peleando con distintos armamentos, distintos frentes también, de manera que se acorrale al enemigo y finalmente se le fuerce a aquello que se busca, que es la rendición. Cuando viene la rendición, son los vencedores los que imponen las condiciones de paz, lo que va a ser el futuro de los vencidos. Así está pasando con la humanidad hoy. Hay una guerra en funcionamiento y tiene un componente espiritual muy grande. Hay una guerra en funcionamiento que está llevando a la humanidad hacia un punto de no retorno. Se está tratando de que la humanidad acepte voluntariamente un estatus de dependencia, donde se haya perdido toda forma de independencia, de manera que no se pueda funcionar fuera de esas condiciones, fuera de ese sistema. Y tiene mucho de espiritual. Por eso es que es tan importante que estemos atentos, despiertos, no solamente para ver las cosas que están ocurriendo, sino cuál es la intención, cuál es la motivación, por qué se está haciendo en concreto eso y por qué viene una cosa detrás de la otra. Yo recuerdo a finales de los 70, cuando me llegaron de Estados Unidos, precisamente, me llegaron unas conferencias de un joven en aquel tiempo que se llamaba John Todd. Es un chico que había estado pues desenvolviéndose en el mundo del ocultismo, del satanismo, y que había llegado a conocer pues a ciertas personas de relevancia, de élite, podríamos decir. Aquel chico se convirtió. Un pastor un pastor que buscaba a su hija, según contaba él en su biografía, o por lo menos en las anécdotas de su vida. Pues resulta que un pastor buscando a su hija, que estaba perdida, seguramente en las drogas, pues visitando estos lugares donde había ocultismo, se vendían cosas para el ocultismo, para el satanismo, pues dio con este hombre. Y así comenzó una conversación que acabó en una conversión, la conversión de John Todd. Bien, este joven estuvo dando unas conferencias a lo largo y ancho de Estados Unidos, en varias iglesias, y a mí me llegaron esos apuntes, esas conferencias por escrito. Estamos hablando de finales de los 70, 1978, 1979, aproximadamente.
Entonces no había los medios que hay hoy, no había tanta facilidad de comunicación. Ya había muchos medios de comunicación, pero nada en comparación a lo que tenemos hoy. Pero los podía leer. Recibí aquellos escritos y me los estudié. Procuré estudiarlos a fondo con una mente abierta porque las cosas que decía eran muy significativas, chocantes incluso. Recuerdo dos en especial. Estaba hablando de que había proyectos para la humanidad para llevarla a la humanidad, a la gran masa, a la sociedad, llevarla en una dirección donde hubiera un total control. Pero antes de eso, John Todd mencionaba que habría lo que se llamó en ese momento, y sonaba porque yo mismo lo recuerdo, porque yo mismo tenía ese disco, compré ese disco en los años, a finales de los 60, el disco de Beatles, de John Lennon, que se llamaba Helter Skelter. Helter Skelter es un rock duro que nos habla de confusión, nos habla de cosas que pasan, parece que son al azar. De hecho, la expresión podría traducirse al azar, pero también puede traducirse como algo desordenado, algo que no tiene ni pie ni cabeza, que se está descomponiendo, algo que está siendo muy confuso, que está provocando confusión, algo que está de alguna forma sacudiendo a la sociedad como hace un terremoto, para desordenarlo todo, dejarlo todo completamente inservible y a partir de ahí iniciar algo nuevo. Hoy lo llamamos de otras formas, el gran reseteo. Sea como sea, ya entonces, con el mismo título de la canción de The Beatles, se estaba hablando de un proyecto a nivel mundial, a nivel global, para producir una gran confusión, una confusión global que diera paso a una restauración de un nuevo orden. Ya se hablaba del nuevo orden mundial. Bien, eso me atrajo mucho la atención, porque parecía, para mí era algo completamente nuevo. No había caído en este aspecto de que si se quiere traer un nuevo orden, hay que descomponer el que hay y hay que iniciar una restauración, una recomposición. Y eso encaja perfectamente con lo que estamos hablando de guerra. Eso son las guerras. Las guerras son lo máximo en desorden y destrucción. Y después de la guerra, pues viene lo que se busca, viene ese nuevo orden. Ahora bien, la segunda cosa que me llamó mucho la atención es cuando John Todd hablaba de los principados de Satanás que él había aprendido funcionando en este mundo de oscuridad, este mundo de satanismo puro y duro, una mezcla de ocultismo, de drogas, en fin, el lado oscuro de la existencia, el lado oscuro de la humanidad. Muy espiritual, sin duda. John Todd decía que Satanás opera desde 7 frentes o 7 principados, con 7 fuerzas o poderes para llevar a cabo sus planes. Y el último de ellos, y eso sí que me atrajo poderosamente la atención, el último de ellos le llamaba el principado cristiano.
principado cristiano. Y entonces él explicaba, sí, el principado cristiano. Y se dedica exclusivamente, por una parte, a atacar a las iglesias, desde el ámbito espiritual, pero también desde otros, desde el ámbito cultural, etc. Pero también desde el mundo espiritual, desde los demonios, produciendo lo que él llamaba un característico estupor, somnolencia, ceguera, que produzca en el pueblo cristiano una incapacidad de ver lo que está haciendo Satanás. ¿No te parece interesante? A mí me parece muy actual. Nuestro enemigo no ha parado nunca, no ha parado de avanzar, aunque sea poco a poco, avanzar con sus planes. Pero sin duda, esto es más actual que nunca. ¿Qué está pasando con la Iglesia? ¿No te parece que hay una especie de ceguera, de estupor, que no les permite ver lo que está pasando? Que incluso cuando se lo dices, que incluso cuando tú estás explicando ciertas cosas del funcionamiento del mundo, de las cosas que están hoy en la actualidad moviéndose, no son capaces de verlo, han creado estos espíritus por medio de los soportes que usen, por medio del temor también, por medio de tantas cosas que llegan a ser herramientas espirituales, han llegado a provocar esa ceguera, ese estupor. Si no oramos, si no usamos la oración, la proclamación de la verdad, si no estiramos nuestra fe, si no damos pasos firmes como un remanente, como gente despierta que ve la situación, que ve el avance del mal y que hace algo al respecto, el enemigo lo tendrá bastante fácil, especialmente con la Iglesia, porque esos espíritus del principado cristiano llevan operando mucho tiempo, falsas doctrinas, falsos conceptos de la vida, filosofías, deseo de no molestar, agradar a la gente, mucha fusión con la política, con el Estado. Son cosas que se suman. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado es ceguera, estupor. No ver, no percibir, no distinguir, no discernir lo que está pasando. ¿Es ese el estado actual de la mayoría de las iglesias? Estamos bajo un ataque tan tremendo que si no nos despertamos ahora, después será demasiado tarde. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Nosotros estamos dispuestos a consentirlo? Piénsalo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como atalayas los despiertos? ¿Qué vamos a hacer con aquellos hermanos, gente, pues, creyentes, que no lo ven, que alaban a Dios, adoran, concurren a las iglesias, parecen vivir su fe, pero no lo ven? Por favor, estemos en oración. Es algo realmente preocupante. Por favor, levantemos la antorcha. Hablemos de la verdad. Solo eso, si quieren, les podrá liberar.
Que el Señor os bendiga.